Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza, un servidor, Héctor Oz. Vamos a tocar un tema que tuvo acontecimiento en esta semana que está concluyendo hoy, 13 de enero, desde el día 9 hasta el día 11, 12, se llevó a cabo la cumbre de líderes de América del Norte, la visita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, a México. Más allá de temas coyunturales que llenaron los medios de comunicación, como que si iba a aterrizar en el AIFA o en el nuevo aeropuerto o que si el presidente se desplazó en la famosa Bestia y demás, espectáculos grotescos como Gilberto Lozano intentando hablar en inglés, pidiéndole a Biden que destituyera a López Obrador y cuestiones de ese tipo. Nos queremos enfocar, como siempre lo hacemos, pues en las cuestiones de fondo, en las cuestiones estructurales. Entonces, bueno, básicamente los tres temas que se tocaron en el desarrollo de la cumbre fueron el tema de seguridad, tiene que ver precisamente con una preocupación de los Estados Unidos por la continua entrada de productos químicos como el fentanilo y la crisis que están causando en ese país. El tema de migración, que es sin duda uno de los más acuciantes en estos últimos tiempos. Y lo que tiene que ver con el tema económico, que de una u otra forma pues, se relaciona con este discurso de intentar una nueva sustitución de importaciones, sobre lo que vamos a discutir. Entonces, bueno, seguramente con Rafa podremos discutir un poco sobre cada uno de esos tres temas que consideramos que son fundamentales, que son importantes. Más allá de señalar que, bueno, en realidad las cumbres son una puesta en escena, que muchas de las cosas que se discuten, en realidad se discuten tras bambalinas, evidentemente en lo que se publica, en los acuerdos que se publican, en los comunicados, no está el meollo del asunto, pero bueno, más allá de ello, lo que sí trascendió en los medios, las declaraciones de los personajes que estuvieron involucrados, nos pueden dar indicios de cómo pinta la situación. Entonces, sin más, Rafa, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Alguno de los temas en particular? ¿Algún panorama general? Te cedo la Bueno, palabra. sí, gracias, Héctor. Gusto estar aquí contigo conversando sobre estos temas. Yo lo primero, como mencionabas tú, todo digamos, esta parafernalia diplomática, las cumbres. Yo recuerdo que Muñoz Ledo, ¿no? Este político mexicano que anduvo en todos lados, dice, las cumbres son para la foto. Las negociaciones se dan antes o en otros contextos. Las cumbres son básicamente una cuestión de legitimación de las figuras políticas, ¿no? En esos países y una muestra de, ¿no? Hasta cierto punto de su poder. Me llamó mucho la atención ver que gente decía, ahora sí México tratado como se merece, la bandera mexicana en medio de las dos, claro, pues eso es de protocolo, o sea, pero bueno, ¿no? Ahora sí nos respetan y todo este rollo que muestra claramente cuál era, a final de cuentas, la utilidad, el político, el rendimiento político del encuentro, ¿sí? Que tiene que ver, pues, con la foto, precisamente, ¿no? Esa foto donde el presidente está rodeado, ¿no? De Biden y de Trudeau, pues, una muestra, ¿no? Importante de su protagonismo, etcétera, ¿no? Y nada más para adelantar mi hipótesis, me parece que esa foto, como a manera de meme, le podríamos poner un título que diga Farol de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Incluso con Latinoamérica, porque no podemos negar que la diplomacia mexicana ha sido ejemplar en el manejo del apoyo a exilados y a refugiados históricamente y recientemente también, ¿no? Con Evo Morales y ahora con la familia de Castillo, etcétera. Pero ese sueño bolivariano de integración sudamericana es imposible cuando México lo que está haciendo es más bien reforzar sus lazos económicos con la región más poderosa económicamente del mundo. Y digo, entre comillas, sabemos que ya no es, ¿no? Y ese es el problema, pues, ¿no? Y esta idea de contención, hoy salió Ebrard declarando, ¿no? 13 de enero, pues que la idea es sustituir importaciones, sobre todo de China, que un 25%, que esto va a dar empleos, que esto bla, 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 bla. Eso lo dejo de entrada para lo que son las cumbres y en realidad de lo que se trata aquí, parece que el presidente ha sacado una buena tajada en términos de legitimación de su gobierno y en términos de este protagonismo a nivel diplomático a nivel mundial. Eso parece que funcionó muy bien. Pero pues volviendo al tema ya de las cuestiones de la casa, pues
podríamos empezar precisamente con lo que tú mencionabas, con el de migrantes, donde resulta que ahora vamos a recibir hasta 30,000, ¿sí? Expulsados del sistema legal de migración estadounidense, de Estados Unidos a México, como esta política que se extiende, que ya habíamos hecho, del tercer país, ¿no? De este país que mantiene a los migrantes mientras se tramitan y se hacen cosas, lo cual imagínense, tiene un enorme impacto. Imaginen ustedes las fronteras mexicanas que están ahorita en una situación delicada por varias razones. Le suma a usted, ¿no? Refugiados en decenas de miles en lugares como Tijuana, Ciudad Juárez. Bueno, esto no es otra cosa que, diría alguien, necesidad, no nos podemos negar. A mí me parece la continuación de una política migratoria desde que entró este gobierno de contención, ¿sí? Y en alianza directa con los Estados Unidos, tratando de hacer un trabajo que en un principio se vendió con la idea de que Estados Unidos iba a poner dinero para la recuperación económica en Centroamérica, no olvidemos. Y que incluso el presidente mexicano impulsó proyectos económicos como Sembrando Vida en países como centroamericanos con recursos. Entonces, pero pues a 4 años de esa propuesta, pues lo que vemos es que las condiciones en esos países no mejoran, la crisis climática, etcétera. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es más migrantes y una mayor cantidad. Fíjate que estaba leyendo hoy también, en la jornada, un texto de CONAPO, con esto cierro esta parte, de Gabriela Rodríguez. Tú sabes, Gabriela Rodríguez firma como secretaria general de CONAPO. Yo supongo que es el Consejo Nacional de Población, ¿no? Sí, corrígeme, que luego la riego, ¿no? Y entonces, da un dato muy interesante, dice que los migrantes mexicanos han disminuido, ¿sí? Entre el 95 y 2000, dice, salieron 1 millón de México, y en 2010, 1,235,000. 2010 ya estamos hablando de 723,000, ¿sí? Y se ha contraído en 555,000 de 2015 a 2020. O sea, sobre todo mujeres, pero se ha contraído. Esto no quiere decir que dejemos de estar expulsando gente y que la economía esté en jauja, ojo, ¿no? Sino que las condiciones para el paso se han endurecido, es lo que dice ella, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo la situación en México que en Guatemala o que en Salvador o que en Honduras, donde debe ser incluso más acuciante. Entonces, claro, en México siempre hay la posibilidad de tener un familiar que está allá y que envíe recursos, en fin. Entonces, la gente no va, pero este decremento, ¿sí? Pasó de 6,9 millones a 4,9 millones. Entonces ha decrecido. El punto es que somos casi el 25% de la población, ¿sí? En algunos estados de Estados Unidos, mexicanos, ¿no? Entonces ella lo que plantea, pues, es que el gobierno mexicano lo que ha intentado es mejorar las condiciones de esta gente para que sean legalizados, etcétera. Pero lo que no dice es justamente esto, que vamos a estar recibiendo gente, tapando por un lado en la parte del sur y por el otro bajando gente, ¿sí? Que va a ser rechazada por el sistema. Los que saben de esto están diciendo que los trámites y la supuesta bomba de Biden en el encuentro de que va a recibir a no sé cuántos y se va a legalizar y esto y el otro, pues es parte de esto, de lo que te decía yo al principio, ¿no? De esta parte. Es una cuestión mediática, propagandística, típica de los jefes de Estado. Entonces, en realidad, eh, pues el balance es negativo y con mayor compromiso de la política migratoria mexicana a los objetivos de la política migratoria estadounidense. Digo, ese es el balance más allá de los cohetes y los buscapiés que se tiraron en la reunión. No sé tú cómo veas esa parte. No, no, y la forma en la que se anuncian estos acuerdos, ¿no? O sea, efectivamente se anuncia como 24,000 visas humanitarias que se van a dar, ya no solo a venezolanos, sino ahora también a cubanos, nicaragüenses y un país más que se me escapa por ahorita. Estados Unidos va a recibir a 24,000 personas. Déjame ponerte unos datos que igual encontré.
Han intentado migrar en el 2022 300,000 cubanos, 209,000 nicaragüenses, 155,000 colombianos, 160,000 venezolanos y 60,000 nacionales de Haití. Ante ese universo de más de medio millón de personas, se van a aceptar a 24,000. Y ahora solamente se van a aceptar esos 24,000 si inician el trámite desde su país, si vuelan en avión a Estados Unidos, si tienen un pasaporte, si tienen a quien los reciba en Estados Unidos. Pues, ¿qué es lo que está haciendo efectivamente, más allá del anuncio de las 24,000 visas? Lo que se está haciendo es restringir la migración. Y ojo, también veía por ahí, Estados Unidos necesita cuando menos 1 millón de migrantes al año para mantener esa economía que relativamente la lleva bien. Por eso vemos índices de inflación elevados, pero con una tasa de desempleo bajísima históricamente, porque Estados Unidos sigue necesitando migrantes, pero no quiere migrantes haitianos, no quiere migrantes venezolanos, no quiere migrantes, qué sé yo, de ciertas características, tanto raciales como económicas, ¿no? Pues lo que está haciendo es pues cerrando la frontera más de lo que ya estaba, ¿no? El presidente Biden hizo campaña con refutar el título 42 de Donald Trump, con cambiar las políticas, y lo que vemos es algo parecido a lo que pasa por estas latitudes, que más allá de los discursos, las políticas continúan, ¿no? Y bueno, volteando a ver hacia lo que nos toca, lo cierto es que, como bien comentas, desde principios del sexenio estamos viendo cómo se reproduce esta política, no nada más en la frontera norte, sino que corrimos el cinturón hacia la frontera sur. Tú mencionabas Tamaulipas, tú mencionabas Ciudad Juárez, pero lo cierto es que, por ejemplo, se conoce ya Tapachula como una ciudad prisión. Tapachula en la frontera con Guatemala es una ciudad llena de migrantes que no pueden salir porque están restringidos por elementos de la Guardia Nacional, además del Instituto Nacional de Migración, con todo lo Campos de que eso conlleva. concentración, ya digo, ya Básicamente, exagerando, o sea, básicamente. O sea, es una crisis humanitaria lo que tenemos en ciernes, o bueno, no en ciernes, explotando. Y los discursos estos de que 24,000 visas, pues bueno, pueden sonar muy bonitos, pero a la hora de que vemos los datos en su conjunto, pues vemos que no representa, pero ni siquiera un 10%, vaya nada. Mencionabas tú no, la no. cuestión del dinero, se prometieron 40,000 millones de dólares para Centroamérica, los cuales no se han entregado, no fuera Ucrania, no fueran refugiados güeritos y de color de ojos verdes, ¿no? 100,000 millones de dólares es lo que ha entregado Estados Unidos quitado de la pena para mantener el esfuerzo por Sí, allá sí, militar. sí. Entonces, pues efectivamente es un problema que no está teniendo solución y que las soluciones que está encontrando tanto las administraciones de Biden como las de López Obrador, pues es la continuidad de las mismas políticas que se vienen implementando al menos desde la presidencia de Obama y de Fox por estos lados. Sí, Fíjense, paradójicamente, déjame apuntar hasta ahí, paradójicamente, aunque no lo creamos, parece que el presidente que más ha hecho por la migración en Estados Unidos es Ronald Reagan, con un movimiento que nacionalizó, que permitió residencias permanentes a más de 20 millones de mexicanos, de nacionales que ya estaban en Estados Unidos. Y sin embargo, vemos que estas administraciones progresistas lo que hacen es, pues prácticamente seguir explotando a la gente, seguir manteniendo sus controles migratorios. Y bueno, vamos a ver cómo se exacerba este problema que tiene que ver también con una cuestión de seguridad, evidentemente, sí. ¿no? No, bueno, y México lo vende como, me recuerda la enchilada completa, ¿no? O sea, no, ya tenemos el superacuerdo, si nos llevamos re bien, va, no, no, perfecto. Y entonces, bueno, pues esto es una situación que demuestra pues que estamos muy alineados con la política migratoria estadounidense y que pues parece ser que el presidente no ve necesidad de un cambio de rumbo. Y lo mismo se ve en la economía. Digo, si pasamos ese campo, a mí me parece que pues para empezar, el presidente y los progresismos no van a cambiar estos estados medio narcoestados neoextractivistas, ¿no? No parece, ¿no? Que lo vayan a cambiar y mucho menos a cambiar las condiciones de las relaciones sociales de producción, y mucho menos, ¿no? O sea, no se ve así. Y en lo económico, la muestra clara es, pues, qué ironía, ¿no? Lo que son las cosas, el presidente mexicano siempre ha sido un acérrimo y su carrera la basa en una oposición al neoliberalismo y en particular al presidente Salinas o al expresidente Salinas, ¿no? Este, Obrador siempre ha sido, ¿no? Gran crítico, como lo fue en su momento el PRD y todo el proceso institucional que siguió. Entonces, y por el otro lado nos dice que la importancia es profundizar los lazos económicos en el marco del tratado. Bueno, pues a ver, oiga, pero si esa fue la joya de la corona no, de Carlos Salinas, y ahora usted no la viene a vender como la salida, ¿no? Económica para los próximos 20, 30 años. Es bueno, pues oiga, no entiendo nada. A mí me parece
contradicción enorme en términos de este discurso y en realidad de pues seguir pensando que necesitamos inversión extranjera yanqui, por supuesto, que genere empleos, ¿no? Cuando en realidad, mira, la cuestión de la realidad económica es el extractivismo, y el extractivismo, pues como hemos visto, está básicamente en contra de comunidades indígenas, de pueblos originarios, de campesinos, que están siendo desplazados de una manera atroz, ¿sí? Con la alianza del narcotráfico y de la delincuencia organizada, porque bueno, eh, la delincuencia organizada puede ser eh, legal, ilegal, institucional, etcétera, ¿no? Pero definiendo a estos, ¿no? Personajes que hoy son actores políticos, pues eso demuestra claramente cómo el modelo económico sigue estando en la base del extractivismo. Y esto implica sometimiento a políticas económicas y de comercios, es decir, se profundiza la dependencia estructural en términos de ser los países latinoamericanos vendedores de materias primas. Digo, pues han dicho mucha gente, entonces esa propuesta a mí me parece que no va por el buen camino, no va a mejorar las condiciones de la población, ¿sí? Tiene un enorme impacto político porque está siendo impuesto a sangre y fuego. O sea, cuando hablamos de extractivismo, hablamos de quiénes son las compañías que trabajan con las mineras, ¿no? Pues los paramilitares, el crimen organizado, son ellos los que trabajan, ¿no? Y se aprovechan de tala ilegal, se aprovechan de minas, etcétera, etcétera. Recordemos aquella noticia cuando creo que el cartel Jalisco Nueva Generación estaba exportando hierro a China, ¿no? De manera ilegal. Órale, ya el gran negocio no es la cocaína, ya los grandes negocios son el oro, el robo de combustible, es decir, ¿no? Y pues lo que vemos es en realidad una economía estructurada con base en desposesión, en acumulación originaria, hombre, si me permite, que ahora le llaman desposesión, ¿no? Que es Harvey, ¿no? Lo llama, pero que en realidad es acumulación originaria. Estos señores llegan, estos carteles llegan a regiones, las controlan militarmente, las controlan políticamente, generan angustia entre la población, en parte para que se vaya, en parte para que se someta, y depredan lo que haya que sacar, lo que haya que sacar, y empiezan incluso a emplear gente. Ese modelo económico pues, es el que, en mi opinión, se va a perpetuar con estas condiciones de sometimiento a las necesidades de la economía estadounidense. Si es que ese es el modelo de los últimos 30 años. Pero bueno, económicamente yo la verdad no veo que la solución sea contener el mercado chino, que ya está aquí en México, ¿sí? Y que ofrece mejores condiciones y para el comercio, intercambio comercial, y seguir insistiendo en una relación que ha sido nociva naturalmente para este país. Pero bueno, esa parte económica yo no veo eh, salida en esa dinámica que quieren manejar y pues va a seguir generando mayor militarización, mayor peso del poder de fuego del Estado para poder mantener las condiciones más o menos de caos, ¿no? Útil a la producción, sí. No sé tú cómo lo veas, No, lo Héctor. que vemos es efectivamente continuidad. Es decir, de nuevo, aquí lo que vemos es continuidad. Digo, el presidente se refiere al periodo anterior como neoporfirista, ¿no? Entonces habría que buscar un adjetivo similar para esta parte de la administración, porque lo cierto es que se están repitiendo los mismos esquemas, es decir, de nuevo, los discursos grandilocuentes de que vamos a buscar la electromovilidad y vamos a buscar instalar aquí fábricas de chips. A ver, no, aquí no se va a instalar ninguna fábrica de chips ni de microchips, de aquí se van a llevar el litio y lo que haga falta. Está el famoso Plan Sonora con una inversión multimillonaria, como siempre, de empresas canadienses, de empresas estadounidenses. Las fábricas de microchips ya están instaladas en Arizona y en Texas y se empezaron a instalar en medio de la pandemia, en medio de una guerra comercial con China, que se buscó traer empresas de China hacia los Estados Unidos, pero no con la participación de México. Es decir, y el propio presidente lo hizo claro, México, el presidente de los Estados Unidos lo puso bien claro, México no es prioridad para los Estados Unidos. A lo No, mejor en pues no. términos de seguridad lo puede ser, como lo que comentábamos con la cuestión de la migración, pero en términos económicos
Se cuenta con México para lo mismo que se ha contado con México desde hace 80, 90 años, para seguir proveyendo de materia prima relativamente barata y mano de obra relativamente barata. Entonces, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Puede haber ciertas ventajas en que se relocalicen ciertas empresas, en el famoso nearshoring, en aprovechar las dinámicas de la economía mundial a partir ahora de la guerra, de que se va a recrudecer la guerra con China, pero efectivamente darle la espalda ahí sí al área más importante económica en el mundo, que es el área del Pacífico, y no es nada más China, porque son un montón de países que están creciendo a ritmos importantes y que se podrían beneficiar de un intercambio comercial con un país que efectivamente tiene recursos naturales. Yo creo que el extractivismo hay que criticarlo, efectivamente, pero tampoco se puede plantear que dejemos todo el litio en el subsuelo. Digo, habrá formas de extraerlo, mejores o peores, y efectivamente la que se plantea pues no es la mejor, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es eso, a ver, jamás podemos hablar de una integración como lo quiere ver López Obrador, porque es una integración, en primer lugar, que nunca la ha habido. El Telecan no ha permitido, no ha pensado jamás en ser una integración, es una subordinación, eso sí, y esos son los esquemas que se están manteniendo desde 1994, cada país tiene sus propios intereses. Y estaba yo viendo un dato, por ejemplo, que actualmente se comercia menos, porcentualmente, evidentemente, menos entre Estados Unidos, Estados Unidos, México y Canadá. Actualmente se comercia menos que en 1993. Es decir, en 1993 había mayor comercio. ¿Por qué? Porque China también es el principal socio comercial de los Estados Unidos, más allá de los discursos y del anticomunismo que está, que ese sí está en la administración y en la derecha estadounidense. Lo cierto es que China no deja vaya, no puedes contener el papel de un gigante de esa magnitud. Pensaba yo en este acuerdo que se hace para la sustitución de importaciones. Ojo, para los que recuerden lo que fue la sustitución de importaciones. No se está hablando de instalar empresas aquí, no, se está hablando de cerrar las importaciones de Asia, simple y sencillamente, y de China concretamente. No se está hablando de reindustrializar el país, de crear una burguesía, aunque sea nacional, no para nada. Se está hablando de reproducir los esquemas de sujeción a la economía estadounidense, proveyendo de materias primas, con mano de obra barata, y mantener el esquema básicamente maquilador y, como tú dices, de reprimarización. Entonces, pues ojo con eso, más allá, y como bien decían, este discurso de que ahora van a ser, ya no nos impone Estados Unidos, sino que va a ser un comité de 12 personas, 4 por país, la que va a decidir cómo se va a organizar. En ese comité está Alfonso Romo, el representante, yo creo, más reacio del neoliberalismo, que sigue manteniendo lazos fuertes con el gobierno de López Obrador y que tiene intereses claros en cuestiones agrícolas, en cuestiones de transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Canadá está proponiendo el mapeo de minerales críticos, porque ya vimos que no nada más es litio, también es grafeno, también es sulfeno, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo se profundizan estas relaciones que de una u otra manera pues, son las que nos tienen donde nos tienen, ¿no? Sí, sí, Este, sí. Pues no ¿sí? sé, mira, yo para cerrar en lo político y en lo geopolítico, como había mencionado al principio, pues a mí me parece que obviamente México está jugando una carta que no es nueva, que viene, que es todo el modelo de, ¿no? de continuidad económica de este modelo neoliberal, por decirlo de alguna manera. No tiene una propuesta creativa, ¿no? De un cambio de timón real. Y en lo político, pues por supuesto que viste mucho tener relaciones buenas con Estados Unidos y que el presidente te sonríe, el presidente estadounidense te sonría y que seas el florero de la mesa, ¿no? Eso cuenta mucho en términos, sobre todo mediáticos, ¿no? Eh, pues repite la vieja dinámica, y en esto también veo continuidad y cambio, la vieja dinámica de farol de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? O sea, al final tenemos muy buena política exterior, ¿no? Y somos, ¿no? respetuosos de todos los derechos humanos, todo lo que muchos, pues, no hacemos aquí en el país, ¿no? Y esto me ayuda a contrabalancear, es un viejo recurso el Estado mexicano y el presidencialismo mexicano sobre todo, ¿no? Pero a mí me parece que las limitaciones están a la vista y efectivamente pues nadie niega lo importante que es el apoyo sobre todo a estos presidentes defenestrados, ¿no? en Latinoamérica, y que nos enorgullece como pueblo y como nación, sin duda. Pero el fondo de la cuestión es otro, el trabajo que va realmente a tener impacto sobre nuestras vidas cotidianas más directamente, pues es el económico y pues ahí lo que vemos es, ¿no? Una propuesta que contrabalancee, por un lado, apoyos económicos por parte del Estado de manera individualizada, fragmentando sobre todo la solidaridad social, y por la otra, la inversión extranjera, ¿no? Los grandes negocios,
¿sí? Que generan pobreza y marginación y que, bueno, el Estado de alguna manera trata de paliar, lo que nunca es suficiente. Pues ese modelo en realidad, ¿cuánto más puede durar? Digo, depende mucho del precio del petróleo, de las materias primas, ¿no? Depende de muchas cosas que no controla el país. Y entonces, en términos políticos, pues esto implica un endurecimiento de la política en términos cómo se trata a todos aquellos que no están de acuerdo con la propuesta, ¿no? Y esto endurece el país, ¿sí? Y además no logra contener a la derecha, en mi opinión. La gente dice que les dan una revolcada y que esto y que el otro, pero pues la derecha está ahí creciendo, sobre todo en la extrema derecha. Cuando hablo de extrema derecha, no la del PAN, que ya está también muy rebasada, que sigue creciendo y a la que la izquierda pues parece no tener respuesta, ¿no? Simple y sencillamente no tiene propuestas que la puedan contener. Y esto evidentemente en términos políticos no se va a detener, va a crecer. Es como una enfermedad social, una patología, que pues demuestra que en realidad pues, es un discurso muy atractivo, algunas propuestas muy interesantes, ¿no? Sin duda, nada, vamos a negar, pero en el balance general, las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora está bajando el dólar y luego pues está subiendo la gasolina, oiga, y está subiendo esto y está subiendo. ¿Y sabe qué no sube? El salario ese no sube. No, pero es que lo subieron. Somos el país del continente que más ha subido salarios mínimos. Sí, pero si se fija en realidad, no tiene un impacto estructural, pues es una cuestión como subirle la pensión a los adultos mayores y ya, pero en realidad no es más que asistencial y yo creo que esto tiene, digamos, no es eterno ni es infalible y pues en realidad no es una solución al problema estructural económico, no. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces esta cumbre en realidad pues demuestra continuidad, como dices tú, Héctor, es como, ¿no? Mencionabas al principio, un escaparate en el cual se demuestra que están en sintonía. Las condiciones económicas no los favorecen, no, pero pues eso no lo dice, ¿no? Ni dicen, exacto, que Estados Unidos, pues en realidad le dice a sus socios que no comercien con China, pero él sí comercia con China, ¿no? Y tiene comerciando 30 años, o sea, si no es de ahora. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones a mí me parece que eh, pues no encajan con el discurso obradorista, podría ser un poco más, hombre, no se trata de pelearse con ellos, de ignorar a los estadounidenses, se trata de diversificar los canales de comercio económico en un contexto de cambio, de transición, o sea, pues, apostar por la multipolaridad, no por la hegemonía de un solo país, que es el modelo al que apuesta. Yo creo que esa es la crítica más profunda que se le puede hacer en términos de que en la medida en que siga él esa política, México va a seguir siendo un país colonizado, independiente, y que no es prioridad para nadie, por lo visto. Si no es para Estados Unidos, entonces ¿para quién? ¿Sí? Esta visión, no sé si en el fondo tenga que ver con una cuestión racista, porque pues ya ves que mexicanos, ¿no? También tenemos esta cuestión de extrañeza cultural, esta idea de la cercanía y de que histórica, cosas así que en realidad a mí me parece a estas alturas sí, irrelevantes. El mundo es muy pequeño como para andar con esas tonterías, ¿no? Abrirnos a Oriente tendría muchísimas ventajas, sobre todo en términos tecnológicos. Recibir tecnología de punta, no la vieja de descarte yanqui, ¿sí? Y desarrollar aquí tecnología. Ya no se trata de hacer industria del acero, se trata de desarrollo de tecnología, de aprovechamiento del litio, lo mismo que con el petróleo, o vamos a vender el petróleo para que nos lo regresen como gasolina, o vamos a hacer nosotros petroquímica, pero ese no es el modelo, está más que claro, ¿no? Y la otra es el lado turístico, ¿no? Comercial, pues sí, adelante, ese es el modelo, tenemos que admitirlo, y yo creo que esta cumbre demuestra la consistencia y así va a cerrar este sexenio, y bueno, pues veremos en el que viene, ¿no? Pero esta administración se va a morir en esa propuesta, más allá de lo que digan, hagan, pongan o escriban, ¿no? Eso ya será circunstancial. Ese sería mi comentario, Héctor. Pues, Entonces, Rafa, sí, yo creo que para ir cerrando, bueno, pues es que yo creo que la disyuntiva es clara y no solo para México, sino en realidad para buena parte de los países de América, sobre todo.
en tanto la cercanía que se tiene con los Estados Unidos y que siempre hemos ido, ya no somos el patio delantero, ahora somos el patio, ya no somos el patio trasero, ahora somos el patio delantero, pero patio a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que la disyuntiva es clara, o sea, o seguimos aferrados a una hegemonía en decadencia, o volteamos a ver hacia otros lados, hacia otros mercados que están creciendo con importancia y como dices, que no tienen, o al menos hasta el momento no han aparentado tener una visión tan colonial, sino que permiten efectivamente esa transferencia de tecnología, esos intercambios más o menos eh, eh, más justos, si se quiere, que la depredación a la que hemos sido Porque sometidos están en una por posición décadas. diferente. Ellos están seduciendo el En mercado. ascenso, claro, No, sí, no, no lo están. Es una cuestión de lógica, más todas sus cuestiones de ver el mundo que no es la occidental. Entonces, esas son las cosas a las que tenemos que abrirnos para empezar a pensar en un mundo dentro de 40, 50 años y no ese es el aferrarnos a punto, ser colchón porque de la caída efectivamente del imperio, ¿no? efectivamente, quizás sea difícil desligarse de la economía estadounidense, pero bueno, una parte fundamental del discurso del presidente ha sido la cuestión de la soberanía. Y la cuestión de la soberanía no lo vemos ni con la migración, no lo vemos ni con la cuestión de la seguridad, no lo vemos ni con la cuestión de las drogas, y por supuesto no lo vemos en la cuestión económica, ¿no? Más allá de intentos de construir refinerías, se habló del litio-mex, por ejemplo, pero pues ahora estamos viendo que lo que se privilegia es como comentas, el sector extractivo, seguir mandando materias primas y que otros sean los que se beneficien de ello. Pues bueno, sin más, creo que fue un recorrido interesante por algunas de los puntos que se tocaron en la cumbre. Seguiremos sin duda pendientes de lo que ocurra en próximas fechas. Les invitamos a ver los programas del canal o lo que hasta la fecha hemos subido, a darle un like, a seguirnos en nuestras redes y demás. Y por el momento aquí lo dejamos. Gracias, Rafa.